Existe un lugar en Sudamérica, en los dominios del lago sagrado del Titicaca, donde aún se oyen rumores milenarios de un gran diluvio universal que acabó con civilizaciones tecnológicas y avanzadas. Es en este mágico entorno y alrededores como Cusco, Puno, Juliaca y Arequipa que es posible encontrar extrañas formaciones rocosas, denominadas hoy en día como portales dimensionales. Pero sobre todos ellos es el portal de Wilcauta, que significa en aymara casa de la divinidad o casa del sol, el que se distingue como el más enigmático y poderoso centro de energía y veneración de Sudamérica. Pese a que esta enigmática entrada a otros mundos es muy famosa hoy en día, no siempre fue así. Según algunos dichos, tras la llegada de los españoles a Puno, fue prohibida su visita y satanizada, aduciendo que era la puerta del diablo. De esa forma, por el proceso de extirpación de idolatrías, trataban que la gente del lugar deje de ir al sagrado sitio. No justificamos la extirpación de idolatrías en nuestros pueblos americanos. Sin embargo, como razonamiento, proponemos que es posible que los españoles conocieran el acceso a la zona de Chincanas, en la parte posterior de la puerta, y que supieran también que estos túneles sí llevaban al interior de la tierra. Así era más fácil vincular estas creencias por el lado demoníaco. Sobre su origen, podemos rastrear alguna referencia en un escrito de comienzos del siglo XX, donde el periodista Alberto Cuenta Zavala fue quien reveló que esta mística entrada era conocida por los locales como la Puerta del Sol, situada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Puno y a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, en medio de verdes campos y emergente entre el bosque de piedras de la ciudad de Juli, se levanta la que es considerada una maravilla única de esta región, el llamado portal de Aramu Muru, o también conocida como Ajayu Marca, la ciudad de los espíritus. Es Altarani, o la puerta de los dioses, una gran roca rosada, perfectamente pulida, que fue esculpida en épocas antiguas en las partes laterales hasta asumir la forma de un enorme portal. Esta estructura se encuentra exactamente en el centro poblado de Muyacontihueco, provincia del Collao, Ilave, Puno, muy cerca al paraje donde se encuentra la cara del Inca o el caballo cansado, a 350 metros hacia el costado derecho de la carretera panamericana. La puerta esculpida en la roca madre posee unas hendiduras en una inmensa roca tallada de remotísimos tiempos, al mismo estilo de las portadas del sol que conocemos en Tiahuanacu, Bolivia, y que hoy aún no podemos interpretar del todo. Ayumarca está labrada desde la base hasta la parte alta en forma de chulpa de grandes dimensiones, como una gran puerta de aproximadamente 7 metros de alto por 7 metros de largo, limitada en ambos lados con dos especies de columnas ovaladas, también talladas en bajo relieve, profundidad en la que puede caber el cuerpo de una persona. En la parte central baja de la gran puerta hay otra pequeña puerta labrada en bajo relieve de aproximadamente 2 metros de alto por 1 metro de ancho y 40 centímetros de profundidad, de forma rectangular, formando 2 cuadrantes, más ancha en la parte alta a más angosta en la parte baja, la diferencia de ambos con una especie de grada vertical. Los pocos estudios arqueológicos realizados hasta el momento no han podido explicar convenientemente cómo se pudo llevar a cabo su construcción, ni cómo sus creadores lograron tal grado de homogeneidad en su superficie, completamente plana, al igual
que el tallado de los bordes externos. Otra cuestión que se desconoce es si el bloque fue transportado desde otra zona o se encontraba ya en este punto. Es poco lo que se sabe a ciencia cierta sobre la enigmática puerta, por lo que en las últimas décadas han surgido todo tipo de hipótesis, sobre todo respecto a su utilidad. En el centro, en su parte inferior, posee una hendidura del tamaño de una puerta. En ese centro exacto hay otra hendidura del tamaño de un plato. Según leyendas, la puerta más pequeña representa la entrada de las almas mortales, mientras que la entrada más grande y más simétrica representa la entrada utilizada por deidades para acceder a nuestro reino. Se abre en determinadas horas de la noche y se considera lugar de encantamiento. Los esoteristas lo consideran lugar de fuente de energía y su portada un paso a la cuarta dimensión. Los más ancianos chamanes aymaras y algunas tradiciones orales que se transmitían de generación en generación sugieren que siempre fueron los moradores, los guardianes de la sabiduría andina. Solo ellos, quienes custodian la puerta, los que conocen los rituales secretos para ingresar a través de ella a las dimensiones sagradas del Ujupacha y del Hanampacha. Wilcauta, dicen, es una entrada a las tierras de los dioses, y en esa leyenda se decía que en tiempos lejanos grandes héroes habían ido a unirse a sus dioses y pasaron a través de la puerta hacia una vida gloriosa e inmortal. Esos hombres volvieron poco tiempo después, convertidos en dioses, a través de la puerta para inspeccionar todas las tierras en el reino. Los habitantes del lugar dicen que es la entrada al templo de la iluminación de los dioses Merú y cuentan extrañas historias sobre esta puerta, como que algunas tardes se hace semitransparente, dejando entrever una ciudad iluminada. María Solten, matemática holandesa, es célebre por enunciar la hipótesis de que las ciudades incas de Bolivia, Perú y Ecuador se encontraban alineadas de un modo particular. También se interesó por el papel de Aramumuru en esta presunta alineación. En su documentado estudio, esta prestigiosa matemática defiende que ciudades como Cusco, Cajamarca o Tiahuanaco, entre otras, están ubicadas sobre una línea diagonal de 45 grados en el eje norte-sur de la cordillera andina, próxima al Océano Pacífico. Lo que más cuentan los lugareños sobre el portal de Ayumarca es que este se abre ante las personas correctas, caminantes que fueron invitados a franquear sus misterios. Esa entrada, o lo que fuese, sería espiritual, aunque hay relatos de traspasos físicos. Este fenómeno no ocurre siempre, pero cuando sucede, hasta el clima responde con fuertes tormentas, como si invisibles fuerzas de la naturaleza se activaran cuando el traspaso está por ocurrir. No hay una fecha exacta para que esto suceda, pero los más ancianos afirman que los equinoccios y los solsticios son buenos momentos para preguntarle a la puerta, pues Ayumarca también funciona como un oráculo. Según una profecía, la puerta de Aramumuru se abriría algún día. Según dicen, será muchas veces más grande de lo que es actualmente, y los dioses volverán en sus naves solares. En la actualidad, en la puerta se llevan a cabo rituales de todo tipo, y cualquier persona que la visite puede realizar una ceremonia ancestral con la que quizás consiga abrirla. Hay numerosas leyendas sobre desapariciones de personas. La más famosa fue la que ocurrió en la década de los 60, cuando una banda de músicos que tocaba delante de la puerta desapareció sin dejar rastro. Según algunos visitantes de la puerta, si tienes paciencia y colocas tu oído sobre la misma, podrás sentir una música de tambores, probablemente como la de los sicuris. Tal vez sean ellos. Según Ricardo González, contactado peruano, unos pequeños niños del pueblo le contaron que en 1996,
Un grupo de personas vestidas con túnicas azules y blancas se inclinaban ante la puerta cantando unas palabras extrañas, mantras. Contaban que 3 de ellas hacían el trabajo. Un hombre vestido de blanco al centro como arrodillado, en un momento estuvo de pie y tenía en sus manos una especie de libro que lo leía en voz alta, y los otros 2 acompañantes vestidos de azul en los extremos. Aquel niño comentó además que vio cómo la puerta se abría y de su interior salía algo así como humo y una luz muy brillante, en donde el hombre vestido de blanco ingresó y luego de algunos minutos salió cargando dentro de un saco unos objetos metálicos. González relata que la marca honda en la pared de la roca era en el pasado la cuenca donde un cristal verde, al parecer poseedor de extraordinarias cualidades mágicas, se hallaba engarzado cual llave de ingreso a este retiro interior. Esa piedra es conocida en la sabiduría incaica como la sagrada Umiña, la esmeralda de poder. ¿Quién le entregó ese cristal de poder a los incas? ¿Qué relación guarda con los seres del mundo subterráneo? ¿Qué facultades tiene? Presuntamente, ese cristal verde estuvo en Ayumarca y habría sido quitado de la puerta para ser escondido en las profundidades del lago Titicaca. El cristal abría la puerta, permitía al sacerdote ingresar al retiro interior que se supone es a Ayumarca, pero con la ausencia del objeto mágico, será el potencial psíquico del aspirante quien aporte la pieza clave para penetrar la membrana que separa el mundo de los sabios intraterrenos de nuestra realidad efímera. Esa pieza psíquica no sería otra cosa que la glándula pineal, asociada al esotérico tercer ojo, que tanto estudian los iniciados, algunos chamanes y místicos, con la intención de acelerar ese estado de conexión que supone el despertar de la glándula pineal. Han utilizado bebidas alucinógenas como la ayahuasca. En la segunda mitad del siglo pasado, un hombre de origen aymara, de nombre Jorge Luis Delgado Mamani, había escuchado por largo tiempo los relatos de los chamanes que le describían una misteriosa puerta donde en el pasado se había escondido un poderoso disco solar de oro. Solo él nos podría confirmar o validar los muchos relatos que existen en torno al descubrimiento, difusión internacional y propósito de la Puerta de los Dioses. Nos comenta que una noche comenzó a tener unos sueños extraños que se repitieron durante meses. En ellos se observaba a sí mismo andando por un sendero de mármol que conducía a la puerta sagrada de Wilcauta, misma que desprendía una luz azulada. En sus sueños también distinguía un conjunto rocoso formado por piedras arcillosas rosadas, cuyas formas semejaban animales y personas. Cuenta que el sueño era parte de su subjetividad, ya que se repetía muchas veces. Él sabía que tenía que llegar a la abadía de los 7 rayos, pero al acercarse a un lugar de rocas y de arenisca rosada, algo le impedía encontrar el templo. Fue un día paseando por los alrededores del Titicaca que se fijó en que el conjunto rocoso de Ayumarca era muy similar a las visiones que recordaba. De hecho, las gentes del lugar habían bautizado las rocas con diversos nombres por su parecido con distintos animales o deidades aymaras. A continuación presentamos una entrevista exclusiva con su descubridor. Te comento, el nombre real, o sea, el que se encontró, es Wilcauta, ¿no es cierto? Sí. Que es la casa del sol, casa de la luz, casa de la divinidad, ¿no? Ahora, Aramumuru, el nombre hacia la puerta nace de una entrevista que me hicieron, así como un periodista de Europa llegó
y me preguntó, bueno, él estaba igual ocupado con un grupo y me dice, yo espero. Y esperó, estuvo persistente hasta que terminamos llevándolo al sitio, y una de las preguntas que me hizo fue que, ¿qué tipo de experiencias tuviste? Y una de ellas le dije, ¿sabes qué? Algo que me queda muy fresco es la imagen de que alguien pasaba por la puerta. Como cuando tú estás caminando y de pronto notas que por la esquina alguien dio la vuelta. No está, pero sientes que alguien dio la vuelta. Algo así le digo, ¿no? Así me dice interesante. ¿Y quién crees que era? Yo le digo, mira, tal vez ha podido ser Adamo Muro. ¿Y quién es él? Él es el que trae el disco solar de la antigua Lemuria a este continente, y la leyenda dice que retorna hacia a casa a través de una misteriosa puerta en torno al lago Titicaca. Y le digo, no conozco otra puerta, tal vez es esta. Y cuando él publica la entrevista, la publica con el título de El descubrimiento de la misteriosa puerta de Adamo Muro. Otra, que alguna gente comienza a llamarla Hayumarca o Ajayumarca. En realidad es un término que yo acuñé para describir la región de la formación rocosa, porque Ajayu es espíritu, es el alma, y parte de la tradición del altiplano es que hay lugares donde se anclan los ajayus. Entonces, esta es como una ciudad del ajayu, de los ajayus, le digo, ¿no? Debe ser como un Ajayumarca. Y cuando les explico a los amigos de History Channel, a los de alienígenas ancestrales de la compañía Prometheus, ellos toman nota, pero se equivocan al editarlo. En vez de poner Wilcauta, le ponen Ajayumarca. ¿Te das cuenta? De todas maneras, tú sabes que es un lugar que inspira mucho. Como ya dijimos anteriormente, este importante centro de culto fue fundado y construido por el primer inca mítico Manco Cápac y lo llamó Inti Cancha, o lugar donde vive el sol. Tiempo más tarde, alrededor de los años 1300 después de Cristo, el no menos célebre noveno inca Pachacútec lo vuelve a edificar primorosamente y se convierte en el templo de culto helíaco más importante del imperio. En el Coricancha también tenían su residencia los dioses más importantes del Hanak Pacha o del cielo, empezando por el sol, que estaba representado por el mentado y fabuloso disco solar, elaborado en oro finísimo, que dicen parecía como de cristal aurífero. Hay muchos cronistas que nos dicen que en el templo de Coricancha existía un gran disco solar. Garcilaso de la Vega es más explícito. Este cronista mestizo nos refiere que la puerta principal del templo miraba hacia el norte. El lugar más importante y visible de este templo se hallaba en el oriente. En la parte de ese lugar estaba un gran disco hecho de una plancha de oro más gruesa que las otras planchas y láminas que cubrían las paredes del templo. Esa figura tenía un rostro cuyos límites eran redondos. Alrededor del rostro estaban representados unos rayos y fuego. Su tamaño era tal que ocupaba toda la pared. Se dice que habían más discos solares, pero de menor tamaño e importancia. Muchos de estos discos y otras reliquias fueron saqueados por los españoles para ser convertidos en oro. En el año 1863, un descendiente de los incas entregó al presidente del Perú, general Rufino Echenique, una placa circular de oro de 25 centímetros de diámetro, como una muestra de confianza del antiguo imperio incaico hacia el poder republicano. Esa placa tenía una especial iconografía, cuyo significado no ha sido descifrado hasta el día de hoy. Era considerado el Intip Inti, sol de soles. Según los relatos, el inca lo llevaba en el pecho para demostrar que era el hijo del sol y que tenía poder. Esa placa
denominada luego el disco o el sol de Echenique, había sido ocultado antes de la muerte de Atahualpa. Durante largo tiempo se ignoró su destino hasta que Túpac Amaru II lo portó durante su sublevación. Luego de la muerte de este, también fue ocultado. El presidente Echenique no estuvo a la altura de poseer ese objeto, lo catalogó como una reliquia y acabó por terminar en el Museo American Indian de Estados Unidos. Una réplica se halla en la parte principal del Museo de la Nación del Perú. En el año 1986, la ciudad del Cusco lo adoptó como su escudo en reemplazo de la heráldica española. Por tal motivo, la figura de esta placa es el actual escudo del Cusco. Sin embargo, esta placa no sería el disco solar. Se dice que hubo otra reliquia de oro que cuando era llevada a España, el barco se hundió, perdiéndose en las profundas aguas del océano. El poder del disco solar. Las narraciones de los cronistas nada especial mencionan acerca del disco, excepto su valor sagrado. Sin embargo, las corrientes esotéricas dicen que tal disco no era de oro, sino de un elemento transmutado. Poseía cualidades especiales, entre ellas la de ponerse transparente. Según esas corrientes, el disco no solo era un objeto místico, sino un instrumento tecnológico. Era capaz de curar enfermos, de teletransportar a las personas. Al ser golpeado por los sacerdotes, producía diversas calidades de sonido, capaces de producir variados fenómenos físicos, desde los más sutiles hasta verdaderos terremotos. El disco solar contenía la vibración cósmica creadora. Ese disco en realidad no representaba la imagen del Sol de nuestro sistema solar, sino del verdadero Sol, el gran Sol del universo. Según algunos místicos y esotéricos, ese disco ostentaba grandes poderes y pertenecía a una civilización antiquísima que desapareció sumergida bajo el océano. Antes que esto sucediera, fue llevado a un templo situado en el altiplano y custodiado por unos sacerdotes. Mucho tiempo después fue entregado a los incas y antes del saqueo de los conquistadores fue sacado por un túnel y llevado a un lugar secreto donde se halla en la actualidad. Este disco habría sido creado por los dioses con el fin de curar algunas enfermedades, además de poseer una utilidad ritualista en las iniciaciones más elevadas practicadas por los sacerdotes incas. No se sabe el origen del disco solar. Se supone que lo fabricaron los incas cuando construyeron el templo mayor del imperio o Coricancha. Según las corrientes esotéricas, en tiempos muy remotos, unos seres altamente evolucionados del espacio llegaron a poseer la luz Maxim, es decir, la luz de la creación. Ellos, con la ayuda de la superior Hermandad de la Luz, crearon el disco solar a semejanza del gran sol central del universo. Luego lo trasladaron a un antiguo continente de nuestro planeta llamado Lemuria. Cuando este continente desapareció, sus sobrevivientes lograron rescatar el disco solar. Esos sobrevivientes dieron origen al reino de Mu, que se hallaba en la parte sur del Océano Pacífico. El disco solar fue colocado en un santuario especial de ese reino. Al pasar el tiempo, los sabios del reino de Mu pronosticaron la pronta destrucción de esa civilización. Entonces, encargaron a ciertos maestros llevar los tesoros y reliquias de importancia hacia lugares de seguridad. Uno de esos maestros era Amaru Muru o Aramu Muru, y su misión fue encargarse del disco solar. Cierto día, el maestro Muru llegó al altiplano en una nave voladora trayendo al disco solar. Allí instaló el monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos, situado en el Valle de la Luna Azul, a un costado del lago Titicaca. Este monasterio tenía un templo subterráneo donde fue situado el disco solar. Al poco tiempo, el reino de Mu y toda la Atlántida se hundieron en las aguas de los océanos. Transcurrieron milenios y en los Andes se desarrolló la civilización inca. Los incas edificaron el templo Coricancha
pero faltaba poner allí la figura principal, el sol. Los sacerdotes del incanato sabían de la existencia del disco solar, pero ignoraban dónde estaba. En cierta oportunidad, el inca Pachacútec fue al altiplano e incorporó a sus pobladores al imperio sin usar métodos cruentos. Esa actitud causó buena impresión en la hermandad de los 7 rayos y por ello decidieron trasladar el disco solar al templo del Coricancha. Los monjes del secreto monasterio del Titicaca acompañaron al disco a su nueva morada. Allí dirigieron su instalación, tal como antes había estado en el reino de Mu. Esta última historia tiene carácter enteramente esotérico y fue dada a conocer al público en el año de 1961 por George Hunt Williamson, bajo el seudónimo de Hermano Felipe o Brother Phillips, quien se basó en los conocimientos del llamado Registro Tedra de Dorothy Martin. Pero, ¿dónde está el disco solar? Según estas mismas corrientes, los sacerdotes incas se encargaron del traslado del disco solar antes que llegaran los conquistadores. Una noche, debidamente camuflado, lo sacaron del templo y lo llevaron por el túnel subterráneo que comunicaba Coricancha con Sacsayhuaman. Luego se ignora su destino. Según algunos, fue conducido al altiplano para quedar en poder de la hermandad de los 7 rayos. Allí fue ocultado en cámaras subterráneas. El contactado boliviano Fernando Mostajo Maertens nos dice que en las inmediaciones del lago menor del Titicaca existe el retiro interior del lago o retiro solar. En ese lugar se halla el disco cuidado por maestros espirituales. Según Richard González, nos dicen que se halla en recintos internos de la selva del Paititi en Madre de Dios. Por otro lado, hay quienes dicen que el disco solar pasó a poder de la resistencia inca en Vilcabamba. Allí quedó oculto. Esto se fundamenta en el hecho de que al ser capturado Túpac Amaru I se halló en su refugio al ídolo Punchao. El cronista Cabello de Balboa nos refiere que cuando el general Atoc partió por orden de Huáscar hacia Quito para combatir a Atahualpa, llevó el disco solar como una forma de ayuda, esperando que ante ese ídolo sagrado el inca rival se arrepintiera y se rindiera, cosa que no sucedió. Otras versiones señalan que aquel disco solar se halla en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Se basan en testimonios de nativos arahuacos y Coji, quienes dicen que en aquellas montañas existe un gran disco dorado que es sagrado. En conclusión, el paradero del disco solar sigue siendo un enigma. Recapitulando, esta leyenda tiene que ver con que los grandes maestros de Mu sabían que una catástrofe provocaría gigantescas olas que sumergirían por completo su tierra. El maestro Muru fue elegido para llevar los rollos sagrados junto con el enorme disco solar a la zona montañosa de un lago recién formado en lo que ahora es América del Sur. Una vez llegado al lago, actual Titicaca, cobró existencia el monasterio de la Hermandad de los 7 Rayos, organizado y perpetuado por Amaru Muru. Amaru en quechua es la denominación de la serpiente sagrada que representa el infinito, muy relacionado a las sagradas deidades del lago Titicaca. Según otras versiones o tradiciones orales del lago Titicaca, hace unos 450 años, un sacerdote del imperio inca llamado Aramu Muru se escondió en las montañas para guardar de los conquistadores españoles un disco de oro creado por los dioses para curar enfermos y ayudar a la iniciación a los chamanes, que estaba custodiado en el templo del Coricancha, en el Cusco. Este sacerdote, que conocía el poder del misterioso portal, lo atravesó utilizando el disco solar como una llave, llegando al templo de la iluminación
de los dioses Merú, entrando en otra dimensión y llevándose consigo el disco de oro para no regresar jamás. Como vemos, ante estas dos versiones hay insalvables contradicciones cronológicas. Otros explican estas variantes expresando que Muru es un cargo sacerdotal muy probablemente emparentado con la dinastía de los Cápac, primeros incas, siendo su figura más notable el primer inca Manco Cápac. Entonces hablamos que existían varios Aramu Murus. Con el discurrir de los siglos, esta historia cayó en el olvido y solo una casta de iniciados la habría preservado, transmitiéndola en forma oral únicamente a aquellos merecedores de conocerla. De este modo, la existencia de la puerta pasó al mundo de los mitos y así lo creyeron los antropólogos que escucharon este relato. El verdadero secreto de los Andes. El secreto de los Andes fue una copia no autorizada de las experiencias de un grupo místico de California que ya había estado en Perú y Bolivia por encargo de la Hermandad Blanca. Su líder, la desaparecida Sister Tedra, habría sido la protagonista y depositaria original de esos extraños conocimientos que Brother Philip desparramaba en su controvertido libro. Dorothy Martin había fundado en Shasta, al norte de California, su asociación Sanat Kumara, con el objeto de preservar los mensajes de sus maestros, que presuntamente conoció en Perú, luego de sobrevivir a un cáncer linfático en su Chicago natal. Se cuenta que permaneció 5 años en los Andes y que con toda la información reunida volvió a los Estados Unidos para continuar su labor bajo el encargo de la oculta Hermandad de los 7 Rayos. Producto de su insólita experiencia, en 1955 publicó El Registro Tedra, libro que causó tremendo impacto en diversos grupos espirituales, esotéricos y de contacto extraterrestre. Esa obra habría sido la base de la posterior publicación de Brother Philip. Philip en realidad era George Hunt Williamson, un entusiasta norteamericano por estos temas, que fue estrecho colaborador y hasta testigo presencial de los encuentros cercanos del contactado George Adamski. Un detalle curioso. Pero al margen de todo ello, Aramu Muru, Meru o Asur-Ma es un personaje real que habría existido físicamente hace miles de años atrás, y de hecho una leyenda local lo conecta con la puerta de Ayumarca que se encuentra en Puno, Perú, frente al lago Titicaca. ¿Quiénes fueron los seres que guiaron a Tedra hacia los Andes? ¿Por qué los mismos lugares que visitó Philip en los años 50 son frecuentados en la actualidad por distintos grupos de contacto extraterrestre? ¿Existe realmente la Hermandad de los 7 Rayos? En El Secreto de los Andes también hallamos otra información referida al altiplano y la ubicación de la perseguida comunidad de hombres sabios. En ella, Philip afirma que 2 personas de Estados Unidos tuvieron acceso a la abadía en 1957. Dice que fueron asistidas por un hombre desconocido, tal como se les había señalado en experiencias previas, para conducirlos a un valle escondido en los Andes peruanos. Se cree que esto ocurrió en el norte de Puno, pero también hay otras versiones que sitúan actualmente ese retiro en algún lugar del Cusco. Los queros también lo saben. Aquellos hombres sabios de las montañas también hacían referencia a una sociedad de Alto Misayox que viven en comunidades aisladas, que se comunican telepáticamente y que pueden cambiar su apariencia humana por la de un animal, entre ellos un gran cóndor blanco. Esos mismos poderes mágicos poseían los primeros sacerdotes mayas en México. ¿Se trata de una casualidad? Pero todos coinciden en algo. Si hay un lugar donde se debe empezar a buscar, es en el lago Titicaca, ya que allí empezó todo. Ya en 1977, la arqueóloga María Scholten sacudió los cimientos de la arqueología al publicar sus investigaciones sobre la ruta de Huiracocha. En
En dicho estudio, demostró que diversos puntos arqueológicos de Bolivia y Perú, lugares que las leyendas marcan como zonas de paso del misterioso dios instructor Texi Huiracocha, estaban magistralmente alineadas con el uso de la geometría, poniendo así sobre el tapete los genuinos conocimientos científicos de las antiguas culturas andinas. Esto resulta inquietante porque lo primero que uno se pregunta es: ¿quién fue Huiracocha? Otro sacerdote salvado de las aguas, como Aramumuru, uno de los presuntos maestres de la Hermandad de los Siete Rayos. ¿Ambos no serán acaso el mismo personaje? ¿Por qué determinados lugares de poder se hallan enlazados por figuras geométricas? ¿Forma esto parte de un gran plan? En Bolivia es bien conocida la disposición de los nevados Illimani, Illampu y Tiahuanaco, todos importantes centros de poder, en un sospechoso y perfecto triángulo. Es importante mencionar que los grupos de contacto de Bolivia han vivido contundentes experiencias en los nevados antes citados, que son además lugares de continua actividad ovni. A esto podría añadirse el enigma del gran tajo rocoso desaguadero que habría sido abierto por el dios Tunupa, asociado también a la figura de Huiracocha en la playa de Chacamarca. Se piensa que el origen del gran tajo rocoso es artificial, una singularidad sospechosa que permite drenar controladamente el lago sagrado y formar otros lagos menores como el Aullagas o Popó. ¿Fue en Ayumarca donde Tedra entró en contacto con los maestros? ¿Por qué tanto Tedra como Philip ni siquiera la mencionan si es que realmente visitaron Puno? ¿Es que acaso no la conocieron? Wilcauta. En su base se distingue un pórtico tallado que en realidad es un vano ciego, pues no conduce a ninguna parte. Es lo suficientemente amplio para que quepa un ser humano. Según las tradiciones del pueblo aymara que habita la zona, dicho pórtico es la entrada al mundo de los espíritus. Por supuesto, solo aquellos con la preparación y conocimientos adecuados son merecedores de tal experiencia. Para percibir la poderosa energía que emite Aramumuru, se recomienda tocar con ambas manos los lados interiores del marco de la puerta de piedra, y apoyando la cabeza en una hendidura que hay en esta, se pueden percibir extrañas sensaciones, tales como la visión de fuego, melodías musicales e incluso la visión de túneles que atraviesan la montaña. Colocar el tercer ojo en el orificio donde Aramumuru colocó el disco de piedra es parte del ritual moderno. También lo es colocar dos personas a ambos costados, donde se cuenta antiguamente existían dos pilares de cristal. Aunque de los cientos de personas que han intentado percibir estos fenómenos, solo unas pocas consiguieron notar alguna de las sensaciones anteriormente descritas, los nativos consideran al lugar llamado Aramumuru como una puerta en sí y al hombre como la llave, el cual puede pasar por ella cuando entre en sintonía con el sol. Pero los ancianos de los Andes lo saben que esas puertas ciegas, aparentemente muertas o dormidas, pueden ser cruzadas por un peregrino que vea más allá de sus ojos físicos. Probablemente por esa razón, lugares como la puerta de Ayumarca han permanecido ajenos al profano. En todo caso, más allá de las capacidades psíquicas que se pueda necesitar para acceder al misterio de esos lugares, la mención de objetos de poder como el cristal verde o el disco de oro del Coricancha no deja de ser inquietante, pues se trata de algo sólido y concreto, aunque oculto por sus pretendidas facultades sobrenaturales. Ese tipo de objetos han rodeado los relatos de la Atlántida, como el extraño oricalco que citó Platón, o las piedras Tuaoí que sugirió el sensitivo norteamericano Edgar Cayce. ¿Acaso Aramumuru no venía de tierras lejanas que se hundieron? ¿Trajo consigo la tecnología de su mundo olvidado?